Bueno, ¿cómo andan? Espero que la lluvia haya tenido ahí un buen trato con ustedes. Viene lloviendo todo el día debido a, bueno, a esto que mencionamos con respecto a la lluvia. No nos encontramos presencialmente, pero la idea es poder acercarse y que esto nos sirva un poco para eso. Desde ahí un poco la idea era aproximar ahí algún contenido, acercar algunas cositas de las que algunas fuimos charlando y poder desarrollar algunas de esas que venimos mencionando. Desde ahí la idea es que podamos justamente avanzar un poquito más en el gobierno de Alfonsín. Ustedes, la clase que nos vimos, la única clase que nos vimos, la primera que nos vimos, estuvimos haciendo como un repaso y una puesta en contexto del gobierno de Alfonsín. Un poco lo que se desprende de ahí es lo que se desprendió de aquella clase fue las primeras aproximaciones con respecto a contexto del gobierno de Alfonsín, las características que tuvo, la trascendencia que tuvo el gobierno de Alfonsín y hacer alguna estructura general, algún lineamiento general como para poder justamente aproximarnos a las características más de corte político, así que hoy la idea era que podamos trabajar también esto de pensar el gobierno de Alfonsín, que va de 1983 a 1889, dijimos que no termina dentro de su mandato y que también la característica con respecto a su inicio fue la vuelta a la democracia, la vuelta a la posibilidad de las personas de votar y demás. Aprovechando ese pie, la idea es que podamos revisar este marco electoral en el cual se dieron las elecciones durante el gobierno de Alfonsín. Esto permitió que justamente este movimiento obrero, que es lo que vamos a ver hoy conceptualmente, cuando decimos movimiento obrero no sé si lo trabajaron antes como concepto, pero nos referimos a las personas que trabajan que trabajan, las que son empleadas. Desde ahí un poco la idea era poder ver cómo fue el proceso de elecciones, justamente en esto de se restaura la democracia y al restaurarse la democracia, ver cómo fue funcionando eso como si fuera un termómetro, como si fuese un indicador en el que vamos mirando lo que va sucediendo. Desde ahí un poco se desprenden, bueno, que en 1983 el que gana es la Unión Cívica Radical, el que gana es Alfonsín, que empieza a como a desarrollar su gobierno. En 1985 vuelve a ganar las elecciones, estas que son de corte legislativo. El análisis que hacemos en este caso es qué sucede en términos políticos, si se quiere, un poco qué pasa con respecto a ganar las elecciones, que consolida al gobierno, le da cierta legitimidad, es ese gesto de aprobación que la gente le va a dar al gobierno. Y por último, en 1987, el Partido Justicialista, el peronismo estructuralmente, es el que va a ganar las elecciones. Habíamos dicho que el gobierno termina en 1989, perdón, 2 años después de esta elección, y que esa elección, un poco lo que empezamos a ver es el impacto que tuvo en el deterioro del gobierno de Alfonsín. Pero pensemos pura y exclusivamente lo que nos sucede en torno a esto, a pensar cuál es el rol lo pensamos como movimiento, como estructura, para ver qué sucede con esto de el sector trabajador, los obreros de fábrica y algunas organizaciones que tenían que ver justamente con aglutinar a ese sector. En principio, uno de los elementos principales es que el movimiento obrero en buena parte estaba conformado por el peronismo. Desde ahí un poco lo que vemos y lo que desarrollamos es que la Confederación General del Trabajo, que es una de las organizaciones sindicales más grandes en la Argentina, el peronismo tenía una potencia bastante grande dentro de la CGT. De hecho, hubo procesos de huelga en términos generales por salarios. De hecho, hubo una huelga docente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, conocida como la CETERA. Esto nos muestra y nos caracteriza un poco el estado de situación. O sea, qué estaba pasando un poco con respecto al gobierno de Alfonsín, que venía de la Unión Cívica Radical, y qué pasaba con respecto a buena parte del movimiento obrero que tenía relaciones con el peronismo bastante potentes.
Esto un poco para hacer ahí como un spoiler de situación, tiene que ver con que el movimiento obrero caracterizado por el peronismo, una de las características que tuvo fue no darle una gobernabilidad plena a Alfonsín, no garantizarle una gobernabilidad plena, sino que se generaban estas tensiones que venimos señalando. Esto de hacer una huelga general justamente tiene que ver con que eran opositores al gobierno que estaba en curso. Un poco la elección de 1987, esta que venimos señalando, le da un golpe bastante notorio al gobierno de Alfonsín. Algo habíamos visto con respecto a economía, pero es uno de los efectos multicausales que decimos en la historia, esto de que tiene muchas causas. El impacto económico fue bastante potente, pero acá también reconocemos la potencia de la intervención de un sector de la sociedad caracterizado porque es ser empleados en relación de dependencia, que justamente se llevaban, o por lo menos que seguro tenían fuertes discrepancias y fuertes diferencias con el gobierno, por caracterizarlo de esta manera. Nosotros lo que vimos fue cómo fue evolucionando esto que decíamos en términos económicos. Vamos a ver que el plan austral, que lo vimos en la clase en la que nos encontramos, una de las características que tuvo fue que lo que buscaba era mantener cierto equilibrio dentro de un proceso inflacionario. Esto de, cuando las cosas van subiendo de precio, habíamos dicho la clase que nos vimos que la inflación llegó a un 3000%, una inflación altísima, digo, para poder caracterizarlas y ponerles un ejemplo nítido. Ibas a comprar algo a la mañana y a la tarde aumentaba de precio. O sea, a la tarde quizás valía hacia el fin del gobierno, la etapa de hiperinflación, quizás valía el doble de lo que valía a la mañana. Que entiéndase, voy a comprar a la mañana un sachet de leche, vale 2 pesos, voy a comprarlo a la tarde, vale 4 pesos. O sea, eso muestra un poco el acelere que tenían los precios. Para tratar de contener este proceso inflacionario, un poco las medidas económicas que se tomaron en relación a esto era congelar salarios. O sea, esto es un poquito más complejo, lo vamos a explicar cuando nos veamos el martes que viene, no, el otro. Lo que se vincula a esto es que si las personas tienen menos dinero, van a poder comprar menos. Si compran menos, va a haber justamente menos capacidad de las personas que venden de poder vender sus productos. Si no pueden vender sus productos, la tendencia, por la ley de la oferta y la demanda, es que vayan a bajar el precio o por lo menos que lo aumenten. Voy de nuevo con esta idea. Si yo hago que la gente consuma menos y que compre menos, lo que va a suceder con aquellos bienes es que si yo me compré el termo y el termo no lo puedo... si yo tengo un termo para vender y el termo no lo puedo vender, la tendencia general de un producto cuando no se lo puede vender es a bajar de precio. Esa fue la idea con respecto a mantener los salarios congelados. O sea, que las personas no ganen más dinero para que no vayan a comprar y a consumir y eso genere este incremento de precios. Si yo estoy vendiendo a 10 pesos un termo y estoy vendiendo todos los días, capaz que puedo aumentarlo de precio y tratar de ganar un poquitito más. Eso lo que genera justamente es ese efecto con respecto al aumento de precio. Después vamos a pensar un poco qué pasa con los alimentos, porque yo puedo decir, no es lo mismo que aumente un termo, que no me lo puedo comprar, que cuando se produce justamente un aumento de precios en relación a la comida, que empieza a suceder en torno a eso. El movimiento obrero, o sea, estas personas sobre las que nos estamos enfocando, este sector trabajador de la clase social en la que estamos, tenía una relación de tensión con el Ministerio de Trabajo que se había desarrollado primero por el ministro de Trabajo que se llamaba Casella. Tenía algunas particularidades con respecto a algunas medidas que fue tomando, que después vamos a desarrollar un poquito más. Y esto lo que marcaba era un escenario de conflicto entre el gobierno, esto que venimos diciendo, entre el gobierno y el sector trabajador. Acá tenemos un plan económico generado por el gobierno que le planteaba una tensión al sector trabajador y por otro lado medidas dentro del Ministerio de Economía que también planteaban tensiones al sector trabajador. Ante el congelamiento de salarios, las personas para tratar de construir una
para poder desarrollar su economía y para tratar de, básicamente y conceptualmente, llegar a fin de mes, lo que hacían eran hacer otro tipo de trabajos. Hoy eso se ve plasmado, digo, para hacer un paralelismo, un ejemplo sería, che, no llego a fin de mes, entonces las personas, no sé, salen a hacer Uber o salen a hacer Rappi con la bici y la mochila. Ahí es cuando justamente personas que tienen un trabajo para tratar de ganar un poquito más, lo que empiezan a hacer es esto que se conoce como el cuentapropismo. O sea, personas que empiezan a hacer su trabajo, empiezan a generarse su trabajo por su propia cuenta. El otro elemento que surge acá es la terciarización. Esto funciona de la siguiente manera. Yo voy a trabajar en una fábrica, pero no es la fábrica la que me contrata, sino que la que me contrata es una empresa, aparte de la fábrica, a la cual la fábrica le paga para que consiga personas, para que le brinde un servicio, para, no sé, les voy a poner un ejemplo un poco más explícito. Yo trabajo limpiando, entonces la fábrica lo que hace es contrata a una empresa, esa empresa es la que me tiene a mí contratado, que es la que me contrata, y yo voy a limpiar la fábrica. Espero que se haya visto esa idea, cualquier cosa la charlamos igual en 15 días. Ese es el escenario en términos generales que va a tener el sector trabajador, o que se conoce como el movimiento obrero. Para hacer una conceptualización y un cierre de esto, lo que vemos es que no solo hay un conflicto ideológico, porque estaban fuertemente vinculados al peronismo, sino que hay algunas cuestiones estructurales dentro del gobierno de Alfonsín, seguro y más ajustadamente sobre después de 1985, que es donde se empieza también a deteriorar el gobierno de Alfonsín, que empiezan a entrar en conflicto. O sea, las personas que trabajaban empiezan a entrar en conflicto con las medidas que toma el gobierno. De ahí un poco se desprende el incremento y el nivel de conflictividad. Esto se ve reflejado en estas elecciones que decíamos en 1987, donde Alfonsín pierde, y 2 añitos después tiene que apurar las elecciones para que justamente otro candidato, que va a ser del Partido Justicialista, va a ser del peronismo, es el que va a terminar conflagándose electo en esas elecciones. Les voy a dejar una consigna breve, que se las voy a aprovechar y se las digo por acá, medio rapidito, si no queda el video muy largo, que es qué relación o qué elementos, mejor dicho, qué elementos de este mapa conceptual que tienen acá, se replican, son iguales que los que hicimos en la clase pasada, ¿sí? O sea, en la clase pasada mencionamos algunas cosas, dijimos algunas cosas, en esta también lo estamos haciendo. Bueno, de esos 2 mapas conceptuales, ¿qué cosas ustedes tienen similares una con la otra? La idea es que esto lo puedan desarrollar la clase que viene, que podamos encontrarnos la clase siguiente y que ahí caractericemos algunas cosas más y profundicemos algunas cosas más, que este método no permite un intercambio, pero por lo menos aproxima ahí algunas ideas. El martes que viene hay taller de salud mental, si está todo en pie y si sigue como estaba. Así que, bueno, desearles buena semana. Espero que la lluvia, esto nos haya tratado bien. Seguramente un poco, si tuvieron que salir se mojaron, eso es inexorable. Y nos vemos en una semanita. Un cariño grande.